Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Cable Abierto. Arrancamos aquí por el 8TV como cada semana. Un nuevo programa, un nuevo martes y aparecemos acá en la pantalla de Cablevisión La Roque para hacerles compañía. Gracias por elegirnos, gracias a todos aquellos que cada martes a las 21:30 están ahí prendidos al 8TV para poder compartir un nuevo programa con nosotros en esto que llamamos una ventana a la comunidad. ¿Te cae bien el otoño? ¿Estás sonriente? Sí, debe ser. ¿Debe ser el otoño? Es el otoño. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en Cable Abierto? Una temática muy particular, un recuerdo muy particular, Sí. Pero además queremos jugar, ¿sí? Sí, porque viene bajo. Viene mal. Viene bajo el número de participantes que responden correctamente, así que hoy vamos a dar más pistas. Vemos la frase en pantalla. Ahí Estamos está. diciendo una frase o una expresión de nuestra zona, de los alrededores, que denota tal vez dolor, algo incómodo. ¡Ay! ¡Qué Claro. tirón a la... ¡Ay, acá! Sí. Acá me dio justo. Que tiene que ver con partes del cuerpo. Justo me dio ahí a la cosa en el- Descubrí la frase, decinos de qué frase se trata a través de las líneas de contacto con Cable Abierto, @cableabierto en Twitter, facebook.com/cableabierto y el 1566-8336, colocando nombre y apellido junto a la respuesta. Yo me permito estas actuaciones porque soy egresado de la PAE, ojo, no es que Egresado de la soy un EPAE, improvisado. integrante de un grupo de teatro, claro, por eso. Esperemos, no, tampoco es que soy un improvisado. Eso es... ¿Cómo sale otra cosa? sí, eso ya queda... Esa es otra cosa. A criterio del A televidente. criterio del público. Vamos, vemos la imagen en pantalla y Ahí ustedes está. nos dicen de qué frase se trata, de Es qué muy expresión fácil, se es muy trata. Ya fácil. está muy fácil, dimos muchas Sí, pistas. sí. aparte. En realidad, como decía Janina, uno por ahí en vez de echarse dice esta frase. Sí. O la decía, más que Tal vez decir. era más de otras Claro. generaciones, pero pueden jugar en familia y seguramente van a poder descubrir de qué frase se trata. Ujú. Bueno, la temática de hoy tiene que ver con la salud. Sí, Estamos en sendas campañas de concientización, como la que vivimos la semana pasada con el tema de la hipertensión arterial. Sí. Y bueno, y de alguna manera nos metemos en este tema, como también en la salud en general, que tiene que ver con la salud pública fundamentalmente aquí en nuestra ciudad. visitamos los dos lugares que son quienes trabajan con la salud y a quienes acudimos, a los cuales acudimos ante cualquier inconveniente vinculado con nuestro bienestar. Y también vamos a tener el recuerdo Sí. de una nota muy interesante, muy linda que realizamos hace un tiempo acá con el doctor Aurelio Romani, que estuvo cumpliendo un aniversario hace muy poquito de su labor. 60 años Y- de tarea. de labor. tarea. Y recordamos aquella nota hermosa que le hicimos hace un tiempo atrás, donde él contó todas sus anécdotas y todas sus vivencias vinculadas nada más ni nada menos que a su labor como médico. Así que vamos a recordar esta nota a manera de homenaje, si se quiere, y Por nuestro supuesto. regalo al doctor Romani en este aniversario tan importante. Bueno, dicho esto, vamos a los avances del cable abierto de esta noche. Esta noche en Cable Abierto visitamos los dos efectores de salud de nuestra ciudad. Hablamos con Daniela De Luca, a cargo del Centro de Salud Dr. Santiago Buñard, y con Mario Pedrosa, director del Hospital San Isidro Labrador. Recordamos la entrevista al doctor Aurelio Romani cuando se cumplen 60 años del inicio en su profesión. Y seguimos jugando al descubrir la frase. Todo eso y mucho más, hoy en Cable Abierto. Todo esto es lo que va a suceder en Cable Abierto hoy y nos metemos ya con el contenido del Sí, programa. me agarró un tirón en la acá, Realiza- en el garrón. ¿Seguimos jugando? Sí. No, No perdón. tiene nada que ver con el Perdón, juego esto, no son tiene nada pistas del juego. que ver. Que la tome como quiera. Ya que estamos hablando de salud, Claro. Eh, Claro, qué mejor. ahí está. Visitamos el Hospital San Isidro Labrador y hablamos en esta ocasión con su director, Mario Pedrosa. Vamos a compartir la nota. Vamos. Efectivamente estamos con el doctor Mario Pedrosa, quien nos recibe en su despacho. Mario, muchas gracias por recibir a Cable Abierto. Bueno, Vichy, es un gusto de que nos volvamos a ver y bueno, por poder informar un poquito a la población y a la Roque con respecto al área de salud.
Bueno, seguramente son muchas cosas para conversar de la actividad diaria y permanente que hace el hospital, pero específicamente te quiero preguntar, la semana pasada fue el Día Mundial de la Hipertensión y seguramente, bueno, por la actividad que se ha visto en la ciudad, ustedes se han acoplado a esta campaña. Sí, el día miércoles es el día del 17 de la hipertensión arterial. En este caso nosotros nos adherimos junto con la Sala Santiago Buñar, la directora Daniela De Luca. Hemos combinado estar siempre un poquito armando todas las campañas referentes al área de salud. Y bueno, nos hemos sumado y por ahí habrán visto que han dado las enfermeras de la sala y la ambulancia en algún lugar llamando la atención. Y bueno, exactamente estábamos haciendo la campaña del Día de la Hipertensión Arterial. En base a eso se movilizaron tanto personal de la sala como enfermera y chofer del hospital delante de algunas instituciones, han visitado algunos lugares un poco sorpresivo, porque ese era el objetivo, estar digamos hablando de esto dentro de su día y lo que sufran esta patología o no, a veces conocer un poquito más de lo que es la hipertensión arterial. Sí, porque decía que sufren o no, porque a veces le surge a cada uno sin algún síntoma previo, ¿no? Sí, bueno, eso es uno de los mitos. Ahora yo te diría que en la población nuestra argentina, 4 de cada 10 personas sufren de hipertensión arterial y de las cuales solo una sabe que es hipertensa y está en tratamiento, y las demás desconocen prácticamente ese estado de la salud. Y vaya que sea importante, que pasó a ser una patología de las más importantes dentro a nivel mundial de las causas de muerte. Y en este sentido creo que debemos todos, tanto los profesionales como la población, tener conciencia de lo que arrastra no darle la importancia a una enfermedad que prácticamente es asintomática, y eso significa que no vamos a sentir nada y de repente vamos a estar muy mal y vamos a caer en un cuadro que nos puede llevar a la pérdida de la vida. También es importante con respecto a que es superior en determinada edad, sobre todo promedio de 65 años, 7 personas de cada 10 son hipertensas a esa altura, de las cuales ya están en tratamiento. A veces es difícil la continuación por algunos mitos de la medicación en la población, el desconocimiento de que la medicación ha cambiado mucho en esto. No es... Antiguamente decían que traía trastornos con respecto a la medicación gastrointestinal y disfunción sexual, un poco de ciertos mitos que hace 20, 25 años atrás ya se han superado esas cosas, y la gente sigue creyendo que es eso lo que le provoca alguna injuria, un daño por estar en tratamiento, y que no es así. Es importante tener el control cardiovascular, o sea, aquellas personas que saben o tienen genética, descendencia de hipertensos, de familias hipertensas. Es fundamental arrancar de temprana edad a hacerse los controles de la presión. Es importante para todos, o sea, ya nosotros a veces decimos, bueno, yo soy de familia, pero tengo 20, 25 años, hago deporte, hago vida saludable y no tengo nada, y a veces no tiene nada que ver la creencia de esa persona joven, siendo que tiene una carga genética importante por parte de su papá y su mamá, que son los que le cargarían a veces estas dificultades. Y cada vez mayor los sustos, porque empezamos a ver cuadros de ACV en edades que antes no existían, en personas mucho más jóvenes y con secuelas muy complejas para el resto de su vida, como los daños de cerebrovasculares
o infarto de miocardio o preinfarto, angina de pecho, todas estas cosas, nada más que por un simple control, que hoy en día vienen aparatitos electrónicos que son muy simples, no de alto. ¿Qué es controlarse la presión, Mario? Lisa y llanamente eso. Cuando me levanto, cómo estoy con la presión, y a la noche cuando voy a dormir, si esa presión está dentro de lo normal, que debería ser entre 130 80 milímetros de mercurio, en un promedio de entre 70 y 90 pulsaciones por minuto, que sería lo lógico que nosotros podamos llevar esos numeritos a la memoria y tener presente que es un elemento de vida, ya no es algo de prevención, sino de vida, porque sabemos y conocemos nuestra ciudad de familias tradicionales con enfermedades cardiovasculares, y bueno, y el hospital y su médico de cabecera debería ser consultado en forma periódica, y de esa forma nosotros no tener estos imprevistos o sustos, que lógicamente nuestro centro de salud, que es el hospital, cuenta con elementos de emergencia, desfibrilador, electrónico y cardiólogo que vienen una vez a la semana, pero no es una guardia activa para este tipo de patología. Pero trabajando en esto que es la prevención, como hemos hecho estos días, es lo fundamental, mínimo que debemos generar, que es conciencia. Y de esa forma sostener dentro de la salud algo fundamental, la vida humana, ¿no? Mario, en el caso de las medidas de prevención, te diría que no hay elemento más importante para prevenir esto que la concientización. Y para eso es más que necesario que hablemos, que no nos escondamos detrás del que no me pasa nada, no siento nada, ¿para qué voy a ir si yo estoy bien? O detrás de ver en el otro que tiene el problema y en realidad uno lo está padeciendo, porque yo expliqué al principio de esta nota, te decía que 4 personas de cada 10 en promedio existe esta patología, la hipertensión, y una es solo tratada, o sea que hay un flanco bastante grande para concientizar de que esta población en Argentina, por los hábitos, costumbres, por la forma de comer que tenemos, y el sedentarismo, o sea que esto atrae a veces aparejado que vivimos socialmente algunos estados de falta de trabajo, problemática en relación de tipo depresiva, que lleva a tener un estado de sedentarismo, y es lo que más estimula a que estas cosas aparezcan en la salud de cualquier persona. Y es importante, sobre todo en los mayores, en los mayores de 65 años, que ahí es donde empezamos a ver el promedio de riesgo mayor de vida, y sin embargo estamos abriendo estadísticas, no solo en Argentina, en otros lugares, que por la cuestión alimentaria, en personas de 30 a 40 años están padeciendo esto que antiguamente decíamos que después de los 60 años, 65, podíamos empezar a trabajar fuertemente sobre la hipertensión. Mario, no queremos dejar de preguntarte, en este año y meses que llevas de gestión aquí frente al hospital, ¿cómo ha venido siendo la atención en líneas generales, el consultorio externo, si se ha aumentado por ahí la atención en general? Y en ese sentido, ¿cómo se ha cubierto, por decirlo de alguna manera, acá la institución como para brindar una mejor atención? Bueno, sí, yo llevo 1 año y pocos meses al frente del hospital. Obviamente que no lo conocía como estar sentado detrás de la dirección. En este año que yo estoy, bueno, mi impronta ha estado un poco a rever todas las cosas que existían en la institución, pero fuertemente trabajar en la atención del paciente.
Y bueno, yo lo he puesto al hospital un poco en manos de los especialistas que hemos podido hacer llegar al hospital con digamos una buena intención de que la gente pudiera acudir, sobre todo la gente más necesitada que no puede viajar o que no puede pagar una consulta de un especialista o porque no tiene obra social que lo cubra, y bueno, buscando esa necesidad tratar de cubrir esos flancos que había. Bueno, hay un elevado índice de aumento de asistencia de pacientes para consulta, interconsulta y tratamientos que se inician en el hospital, y eso ha llevado que, bueno, esta experiencia de ver las cosas de otra forma, o por lo menos una forma personificada por mí de la salud, ha hecho que, bueno, haya necesidades, por decirte, de tipo de que ese especialista que viene por decirte, un oftalmólogo que viene a hacerte un control, yo no cuente con la especialidad en la farmacia de poder abastecer eso. Pero lo ha tomado bien la población, me ha ayudado en ese sentido. No quiero decir que esto lo logro yo, sino que es con el apoyo de las personas que acuden a ser asistidas, en colaborar, porque esto no es un profesional no puede atender una demanda tan grande que no existía y ahora ser atendido a todos y priorizar esas necesidades a aquellos que, por decirte, al año, hoy puedo decir que ya se ha regularizado el promedio de personas que asisten. Y sí, bueno, eso ha hecho que podamos sostenerla en el tiempo. Pero, bueno, vienen especialistas, como te dije recién, oftalmólogos, tenemos las psicólogas, tenemos los cardiólogos, tenemos la nutricionista que también atiende, tenemos la parte médica general, tenemos la obstetra, tenemos en la parte ginecológica, tenemos también lo que es imagen a través de la doctora Ramezano, que tenemos ecógrafo nuestro, y la parte de ginecología también, con estudio, traumatólogo, que era una de las cosas que más nos costaba poder conseguir al área del hospital. Casi todos se tenían que trasladar por alguien particular que viniera a La Roque o trasladarlo a Gualeguaychú, al Hospital Centenario, que conlleva una demanda de espera de turnos que no hay. Entonces, dentro de la parte kinesiológica también no me quiero olvidar la incorporación del salón, que nos han hecho un favor enorme a la población. Los amigos veteranos del fútbol ha hecho que podamos trabajar más cómodo. Se pudo calefaccionar incluso en la época de invierno, ya del año pasado pudimos ponerlo en marcha y se pudo cubrir una demanda que era este lugar, que estamos ahora, la dirección era el lugar de kinesiología, a la cual entraba una persona y tenía que el resto esperar y cubrir los servicios de atención de los 4 profesionales. Y hoy pueden trabajar en conjunto un poco más libre, con cierta, digamos, comodidad, y bueno, nos están tal vez faltando algunos elementos técnicos que con el tiempo se van a poder ir cubriendo, y asistir también a una vasta población que no es solo la de La Roque, sino toda la zona de influencia, que lleva un poquito a que el hospital esté cargado de consulta. Y bueno, yo lo veo desde hace un año, obviamente que es una impronta muy personal lo mío, pero sí de que no ha bajado, todo lo contrario, sino que es mucho más grande. Y bueno, no me quería olvidar también de la parte de los médicos de guardia, que es un elemento que nos demanda muchísimo. Con respecto a pediatría, tenemos 2 profesionales pediatras que también atienden, y la parte general con la internación. Bueno, en ese sentido, las guardias, nosotros, o yo por lo menos lo he podido ver este año, que nos dan un dolor de cabeza por la falta de médicos.
Falta de médicos no en La Roque, sino que en toda la población de la República Argentina hay una demanda muy importante de profesionales de la salud que no los tenemos y nos peleamos entre distintas instituciones privadas y públicas para poder captar a esos profesionales. Y a nosotros nos cuesta más porque son personas que a veces viven fuera de La Roque, vienen de Rosario, de Buenos Aires, de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Concepción de Uruguay, de Paraná, y todas esas cosas hacen que el que viaja tiene su gasto, tiene su tiempo, no puede venir por una guardia de 24 horas porque es poco dinero y es mucho gasto, busca un lugar más cercano y bueno, se acomoda en esos lugares que generalmente son las ciudades, y terminamos que seguimos con esa problemática. Y un agradecimiento especial te tendría que decir en este momento a los médicos de La Roque, a los que viven en La Roque, porque desde que yo lo he podido observar y desde que estoy en el hospital, han estado siempre al frente de esta institución en el momento que le hemos requerido, y no es poca cosa. Y hay una pata importante que es la cooperadora. Bueno, la cooperadora es un pulmón para mí, para poder respirar, porque siempre digo yo en todas las notas que estoy, a veces no ver la gente que colabora es un error muy grande y un reconocimiento de la forma que ellos le llegan a la población. Han hecho muchos socios desde que yo estoy, han estado trabajando, bueno, codo a codo conmigo en organizaciones de eventos, y incluso en este momento, desde el mes de mayo, estamos con un trámite de recibir fondos, y nosotros tenemos que tener presupuesto para poder captar esos fondos y gastarlo en la parte edilicia, el mantenimiento del hospital. Y lógicamente que hay muchos gastos, pero nos surgió la rotura de la bomba de la calefacción de las calderas, y es una bomba importada alemana que no la conseguíamos y necesitamos dinero para comprarla porque no se puede reparar la otra, y lógicamente en mayo estamos y ya necesitamos ponerla en marcha para calefaccionar todo esto, y con mantenimiento de gente que viene de afuera, de Gualeguay, para hacer el funcionamiento normal de la bomba y de todo lo que es la calefacción. Y la cooperadora lo primero que dice es qué tenemos que hacer. No viene a preguntar, no tenemos, vamos a ver de dónde lo conseguimos. O sea, son fondos que a nosotros nos ayudan y hace que esto marche. O sea, hay una voluntad enorme, hay un sacrificio de horas de trabajo, dejarlo de ello para estar un poco al servicio de esto, y creo que la población le ha respondido a ellos, y lógicamente que ven algo en el hospital que está en marcha, pero porque hay una cadena, un eslabón de cada uno que está aportando hacia eso. Y creo que la salud, desde el punto de vista que yo la interpreto, digamos, como profesional de la salud, viene de la mano de todos. No es una cosa que el hospital funciona porque está este director. Hay muchas cosas que se suman. El personal, desde la parte de enfermería, administración, de la parte de ordenanza, choferes, todo tiene que estar un poco encadenado hacia esto, con errores y aciertos en muchas cosas, porque es una institución, hay recursos humanos y las personas nos equivocamos y acertamos, y a veces nos enfrentamos, discutimos, pero con un objetivo bien claro, que esto es la salud, esto es lo que estamos nosotros al frente y somos los responsables. Y interpretarlo de esa forma creo que es lo que me ha dado un poquito a mí de satisfacciones, de poder decir que un hijo de este pueblo pueda estar dentro de una institución que es la salud, que yo elegí esto, y que se pueda salir adelante de la forma que lo podemos hacer en La Roque. Podemos pensar muchas cosas innovadoras, muchas cosas que hoy la tecnología, lo que existe en salud nos lleva a soñar, pero tenemos que pisar con los pies sobre la tierra qué es lo que podemos, qué es lo que la población nos puede acompañar. No podemos pensar en cosas ínfimas que inalcanzables,
y lo lógico es pensar en lo primario. Dice, acá tenemos que cubrir esta necesidad. Bueno, empecemos por prevención, como es lo que hablamos al principio. Concientizar a la población, no es poca cosa. Hablemos con los chicos en los colegios, con los docentes, con la gente en la calle o con el empleado, con esto de los medios, de poder decir lo que la salud debe transmitir. Y es lo que yo por lo menos es lo que he querido hacer. Está en cada uno a veces pensar si lo hago bien, lo hago mal. Bueno, el objetivo es ese. Mario, bueno, han quedado muchísimas cosas para conversar, seguramente, pero de alguna manera hemos tenido un panorama general de las actividades, de cómo está funcionando el hospital, así que te comprometemos para la próxima. Por lo pronto, muchas gracias. Bueno, Vichy, yo te agradezco mucho. Quiero siempre estar al servicio a través de los medios y con el tiempo que disponemos, siempre un poquito tirano. Por ahí acompaño en lo que puedo, en lo que es el tema notas y el tema de respuesta telefónica o algo, estoy a disposición de ustedes. Me lleva mucho tiempo esto, a veces los viajes, el hecho de atender gente en la dirección y el personal, todo esto acota que tengamos que reducir esos tiempos, pero sabés que están las puertas abiertas, igual que a la población. El diálogo es lo que yo he puesto un poquito en este momento por conocernos. Y lógicamente, bienvenidos las veces que podamos estar al frente de ustedes. Tus necesidades son únicas, igual que vos. Por eso en Palmares te ofrecemos préstamos a tu medida y en el acto. Esperamos que con Palmares vos podés. Efectivo en el acto, Palmares. Seguimos en Cable Abierto y es. tenemos que seguir compartiendo el contenido del programa de hoy, pero antes recordarles que si necesitan cualquier ayudita económica, si no están llegando con algún gasto o si quieren invertir en algo, necesitan adquirir algo nuevo, pagar una fiesta, algún viajecito, ¿Alguna deuda? saldar ¿Por alguna qué no? deuda, se acercan a Cooperativa de Créditos Palmares, ahí en Presidente Perón, 36, 36, al ladito de la vía. exacto, Y cerquita se va a de- salir con los bolsillos llenos de plata. Sí, cerquita No, por no voy a Messi hacer Gol. ninguna actuación porque ya me la gasté a la actuación. Sí, ya la actuación del día ya Ya está. la actuación del día ya está. Y para Palmares es simplemente recordar que en ese lugar usted puede hacerse de efectivo de forma rápida. Con mínimos requisitos. Con mínimos requisitos. Muy fácil, así que Yo si fui la otra vez, están me miraron así, necesitando- vos, listo, Listo, ¿cuánto tomá. necesitas? Me miraron nada más, Claro. No sé si voy a hacer lo mismo, pero bueno. No, todavía no he ido. Vamos a ver qué pasa conmigo cuando Claro. lo necesite. Vamos a recordar que está ahí en Presidente Perón 36, dijimos, Así es. y con mínimos requisitos te llevas dinero en el acto para solventar cualquier gasto que estés necesitando en este momento. Para echar nafta, porque puede ser. También, puede ser. Para pagar la luz. Bueno, en fin. Para lo que necesites. Para lo que necesites. Bueno, nos fuimos también a visitar el otro efector de salud importante de nuestra ciudad. Sí. ¿Sí? El Centro de Salud Dr. Santiago Buñar. Allí hablamos con quien está a cargo en este momento, la licenciada en nutrición Daniela De Luca. Compartimos la nota. Claro. Llegamos hasta el Centro de Salud Dr. Santiago Buñar. Estamos en este momento con quien está a cargo de este lugar, Daniela De Luca. Gracias por recibirnos y gracias por estar ahora en Cable Abierto. Hola Janina, muchas gracias a ustedes por acercarse y siempre visitarnos, digamos, como para ver un poco la actualidad de la sala. Daniela, estuvieron hace muy poco, lo más reciente, con la campaña por el Día de la Hipertensión Arterial. Contanos un poco cómo se organizó esta iniciativa y cuáles fueron los resultados. Sí, Janina, así es. La semana pasada, el día miércoles 17 de mayo, que se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, estuvimos realizando una campaña por la mañana. Esto se desarrolló de 9 a 12. En esta oportunidad estuvimos frente al municipio, ahí en la plazoleta, mucha gente nos visitó, así que nos vio, digamos, y estuvimos haciendo toma de presión, también realizando lo que es consejería, todo para prevenir esta enfermedad o sus complicaciones, ¿no? Entregamos folleterías, estuvimos informando a la gente sobre lo que es la hipertensión y qué cuidados debe llevar.
Y bueno, se hicieron varias tomas de tensión arterial, en los cuales por ahí detectamos algunos valores anormales y bueno, hicimos las recomendaciones pertinentes para el caso. Daniela, ya que está, te podemos aprovechar un ratito. Contanos un poquito, si querés, en relación a tu profesión, que es la nutrición, ¿cuáles fueron por ahí las medidas que le pudiste brindar a las personas que se acercaron? Sí, bueno, así es, Janina. En cuanto a lo que es alimentación, primero y principal, disminuir el consumo de sal. Esto es una de las recomendaciones fundamentales, más en los casos donde ya hay unos valores anormales, digamos, o donde ya está manifiesta la hipertensión, ¿no? Ya tienen diagnóstico. Eso es después cada caso particular e individual, pero como una recomendación en general es disminuir el consumo de sal, llevar una alimentación saludable, lo cual implica aumentar el consumo de verduras, de frutas, elegir todo tipo de carnes, variar los tipos de carne, en realidad una alimentación completa, no que haya déficit de algún alimento. Evitar todo lo que es el consumo de grasas, sobre todo grasas saturadas, y bueno, sumado a esto también realizar actividad física, otro de los pilares fundamentales, al menos 30 minutos diarios de algún tipo de actividad física. Nosotros siempre le decimos a la gente lo que más te guste, lo que vos puedas hacer, bicicleta, caminar, si te gusta ir al gimnasio, todo también depende cada persona, de la edad y de distintos factores individuales, digamos. Esta campaña la realizaron también en conjunto con el Hospital San Isidro Labrador. ¿Cómo están trabajando también ofreciendo los dos lugares servicios de salud para nuestra comunidad? Sí, así es, Janina. Desde el año pasado empezamos también a hacer campañas en forma conjunta. Y bueno, esta de la hipertensión, si bien salió desde acá, el hospital se sumó y es como venimos trabajando en la actualidad. Todo en forma coordinada y como vos decís también en cuanto a los servicios de salud, por ahí vos sabés que esto es un centro de atención primaria, entonces aquellos pacientes que requieren una atención de mayor complejidad son derivados inmediatamente allá o se facilita, se gestiona de alguna manera los turnos para los especialistas. Daniela, ya hace un tiempo que estás a cargo del Centro de Salud Santiago Buñar. Desde tu experiencia en el transcurso de estos días que has pasado a cargo de este lugar, ¿cómo es la atención? ¿Cómo es la asistencia de los pacientes y los servicios que se ofrecen? Sí, bueno, ya hace un tiempo, como vos decís, estamos cerca del año. Yo el año pasado, si bien me hice cargo a comienzos de año, después tomé licencia por maternidad, así que retomé en junio y ahora en junio estaríamos al año completo, digamos, de actividades. Pero bueno, yo creo que estamos, digamos, desarrollándonos bastante bien. El trabajo con los profesionales es muy bueno, tenemos una muy buena comunicación y a diario estamos consultándonos y todo inquietud que le vaya surgiendo a los profesionales lo vamos charlando. En cuanto a la atención de los pacientes, buena. Estamos teniendo, bueno, en este periodo del año sabés que empiezan todo lo que es las enfermedades respiratorias, así que tanto pediátrico como de adultos hay mucha concurrencia. Tenemos atención de clínicos todos los días, médico clínico, pediatra 3 veces por semana, en obstetras 2 veces por semana, una vez a la semana lo que es nutrición, enfermería y vacunación todos los días, a diario, y me estoy olvidando de algo. Bueno, y tenemos una psicopedagoga que también trabaja en forma conjunta con ANAF y las escuelas, eso es con turnos pautados desde ahí. Y en este momento, sin dudas, el momento de la vacunación, vos hablabas de las enfermedades respiratorias, también las campañas que tienen que ver con las antigripales, ¿no? Sí, así es, Janina. Estamos, bueno, en campaña de la vacunación antigripal. Se está vacunando a todos los chiquitos. Esto es de forma obligatoria, por eso le decimos a la comunidad, a las mamás que se acerquen, por favor, de 6 meses a 2 años, es forma obligatoria. También se está vacunando a todo lo que es grupo de riesgo. Si bien los chiquitos son grupo de riesgo, también en los adultos, embarazadas, las puérperas,
pasado hasta los 3 meses, después de haber tenido familia, mayores de 65 años y toda persona que tenga algún factor de riesgo, como por ejemplo son las personas diabéticas, los hipertensos, los obesos. A este último grupo, déjame decirte que deben concurrir sí con un certificado médico, sí, con una prescripción médica para realizarse la vacuna antigripal. A todos estos grupos la vacunación es de manera gratuita. ¿Durante qué horarios, Daniel? Sí, totalmente gratuita, en el horario acá en el centro de salud de 7 a 12. De 7 a 12 es el horario de vacunación y todos los días, así que invitamos a que se acerquen, que no dejen de aplicarse esta vacuna que es tan importante. Daniela, como decías, el centro de salud se dedica a la atención de la salud de manera primaria, pero también están en funcionamiento diferentes programas que tienen que ver con la entrega de medicamentos y otras cuestiones, ¿no? Sí, así es, Janina. Tenemos el programa de apoyo nutricional, que esto se entrega, en otra oportunidad te lo comenté tal vez el año pasado, es entrega de leche entera fortificada a mamás, a embarazadas, y a los chicos hasta los 2 años, de 6 meses a 2 años. También a las mamás que se encuentran amamantando, esto es como un refuerzo para su alimentación y para que continúen con la lactancia. Otro de los programas que tenemos en funcionamiento es el programa de salud sexual y reproductiva, que bueno, ahí te pueden ser un poquito más específica las obstetras, no voy a entrar mucho en ese. En el marco de este programa se realizó la campaña de PAP hace muy poquito. Exactamente, que esa también fue en conjunto con el hospital. Esto fue, bueno, estuvieron entrevistadas a las chicas, fue a fines de marzo y principios de abril. Otro de los programas que se continúa, ya estaba implementándose, es el programa Remediar y el programa Sumar. También hicimos el programa de diabetes, hicimos las gestiones como para estar con ese programa, que esto le provee de insumos a los pacientes diabéticos, sobre todo insulina, que es una de las es muy costoso. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura social, les digo también que pueden acercarse. Esto es nuevo, Daniela, ¿no? Esto es nuevo, sí. En el hospital se venía manejando. Nosotros lo empezamos a implementar el año pasado y bueno, es una ayuda para los pacientes que no tienen ningún tipo de obra social o cobertura o seguro médico para adquirir los insumos para su tratamiento. Daniela, y en relación con la asistencia de las personas y de los habitantes de nuestra ciudad acá del centro, ¿cómo has podido comparar por ahí cuando recién arrancabas? ¿Ha aumentado, ha crecido, no? ¿Ha disminuido? Sí, la verdad que sí, ha aumentado. Todos los días tenemos la sala llena. Por ahí en realidad no sé si es malo o es bueno, porque si tenemos mucha gente con la atención médica es porque hay personas enfermas y eso por ahí no sería tan bueno. Pero bueno, también acuden a la sala, o sea que por ahí le estamos brindando un buen servicio. Eso es mi evaluación. También están ofreciendo una diversidad de servicios que es importante para aquellos que no tienen cobertura social. Sí, por supuesto, sí. Y bueno, en cuanto a eso que vos decís, aquellos que no tienen cobertura social, tenemos el programa Remediar, que también es la entrega de medicamentos para aquellos que no tienen obra social o posibilidades de comprarlos, si bien hay medicamentos que no entran en el botiquín de Remediar, pero por ahí sí la sala puede darles una ayuda y los tiene. También, Daniela, ¿influye la ubicación geográfica del centro de salud, el estar repartidos por ahí los 2 lugares que ofrecen atención en diferentes ubicaciones de nuestra ciudad? Sí, así es. Estamos bien equidistantes, digamos, de lo que es el hospital, así que saben que se ha poblado mucho esta zona cerca del centro de salud, así que eso también ha hecho el aumento en la atención de los pacientes. Sí. Daniela, ¿y cómo te sentís vos a cargo de este lugar? ¿Tienen alguna proyectos, expectativas, iniciativas para implementar pronto? Sí, bueno, la verdad que para mí esto fue un gran desafío. El año pasado te lo comentaba y sigue siendo un gran desafío porque a diario van surgiendo cosas nuevas y cosas que hay que
continuarlas y llevarlas adelante. Y bueno, en este momento tenemos planificadas un par de campañas para lo que resta del año en conjunto con el hospital, y también hay un programa en el cual fuimos seleccionados desde la Paraná, que es un proyecto de enfermedades crónicas no transmisibles, que esto abarcaría la atención a todos los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermos oncológicos. Bueno, para eso nos estamos capacitando, dos del personal de acá de la sala, para comenzar a implementarlo. Esto, déjame decirte que va en conjunto con lo que es el municipio y el programa de municipios saludables, que es como el proyecto tiene como dos partes, una parte que sería el efector, que en este caso el efector de salud, y otra parte lo que es el municipio y lo que abarca municipio saludable. Con eso también estamos trabajando, hay una mesa conformada de lo que es municipio saludable, y el centro de salud también forma parte de esa mesa. Daniela, me gustaría que nos recuerdes los horarios de atención para todos aquellos que están mirando, porque también, más allá de tener o no cobertura social, esto es un lugar donde ante cualquier situación de urgencia está a mano, está cerca, como atención primaria, más allá de que después se pueda derivar al hospital u a otro lugar, ¿no? Así que estaría bueno que nos retires los horarios de atención. Los horarios de atención, el centro de salud funciona de 7 a 1 de la tarde, a 13 horas. Los horarios de vacunación y enfermería en este momento es de 7 a 12, ¿sí? Después tenemos, no sé si quieres que te diga cada servicio, bueno, lo que es medicina general, digamos, lo que es médico clínico, tenemos los días lunes, jueves y viernes a partir de las 9 horas, y martes y miércoles a partir de las 8. Obstetricia 2 veces por semana, como te decía, los lunes a las 11 y los miércoles a las 8 de la mañana. Nutrición los martes a partir de las 9:30, y pediatría los lunes a las 8 de la mañana y miércoles y jueves 9:30 de la mañana. Los días miércoles, déjame aclarar esto, es control de niño sano. Por eso está bueno aclararle a la población, a las mamás, a las abuelas, a las que traen a los chiquitos, porque es el día que se hace el control de niños sanos. Entonces tratamos de que no esté en conjunto con los chicos que tienen alguna enfermedad, alguna patología, digamos, o algo de la época, por supuesto, un resfrío, una gripe. Entonces por eso separamos el día, para que se haga control del niño. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo por esta nota, por mantenernos al tanto y renovarnos todo lo que se está desarrollando acá en el Centro de Salud Santiago Buñar. Si querés agregar algo, las cámaras de Cable Abierto están disponibles. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse, y nada, bueno, en este momento importante decirle a la población que se acerque, que consulte lo que requiera, digamos, que nosotros estamos de puertas abiertas para lo que necesiten. Y bueno, refrescar un poquito esto de la vacunación, que vengan, que se acerquen, además de la vacuna antigripal, que también las mamás se acerquen y controlen sus carnets de vacunación de los chicos. Hay vacunas que se han incorporado, así que por ahí está bueno que se den una vueltita y hagan el control del carnet. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Tus necesidades son únicas, igual que vos. Por eso en Palmares te ofrecemos préstamos a tu medida y en el acto. Esperamos que con Palmares vos podés. Efectivo en el acto, Palmares. Compartíamos entonces la nota con Daniela De Luca, encargada del nuestro hospitalito, podemos decirle, sí, de alguna manera, la sala, el centro de salud de nuestra ciudad, y de alguna manera cerrar el círculo de cuál es la situación actual de los grandes efectores de nuestra ciudad de carácter público, el Hospital San Isidro Labrador y la sala Dr. Buñar. De alguna manera, entonces, para tener un panorama general de, como decía, de la salud pública en nuestra ciudad. Pero ahora es tiempo de volver a jugar. Sí, vamos a ver la frase en pantalla. Descubrí la frase, es el juego. ¿Puedo dar una ayuda? Sí. La frase empieza, ¿qué tirón? Sí. Y después nombra 2 lugares del cuerpo humano. 2 lugares del cuerpo humano, exacto. De manera tal vez más vulgar, si se quiere. No sé si vulgar, pero más de entre casa. Claro. Que pueden haber sido otras partes del cuerpo, pero se eligió esa. Sí.
quién sabe por qué. Hoy se utiliza de otra manera, tal vez se dice la primera parte, Claro. no sé, qué garrón cuando sucede algo malo. o Arre, algo. arre. No, sí, eso es muy adolescente. No, muy adolescente. El descubrir la frase, se comunican a través de nuestras líneas de contacto, responden siempre colocando nombre y apellido y los anotamos en el próximo sorteo que va a ser muy pronto, así que no dejen de participar. Sí, en 2 programas más ya estamos sorteando nuevamente y bueno, es decir que hay poco tiempo para jugar. Sí. Pero bueno, con las ayudas, las pistas que les hemos estado dando, seguramente por ahí los no tan jóvenes le pueden preguntar a los mayores que Sí. se deben acordar de esta frase que les recuerdo. Empieza diciendo, ¿qué tirón a? Y al acá. Ajá. ¿Y sí? Ahí, ¿Puede te ser? agarran el perro. Bueno, vamos a un recuerdo muy particular. El doctor Aurelio Chiche Romani cumplió 60 años de profesión, se le brindó un homenaje, ¿no? Acá Sí, en nuestra ciudad. Sí, pasó por los medios locales también, que lo reconocieron en este aniversario tan importante. Y nosotros lo tuvimos hace un tiempo Sí. acá, sentado en la tera con nosotros, hablando, contándonos sus anécdotas, contándonos todo lo que ha vivido durante estos años en relación con su labor, nada más y nada menos que de médico, en nuestra ciudad y en otros lugares. Donde comenzó a Donde ejercer. comenzó el ejercicio de esta profesión. Y los invitamos a ver nuevamente esta nota. Si no la vieron, no se la pierdan porque es muy interesante, hasta muy divertida en ocasiones. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a compartir la nota con el doctor Aurelio Román. Muy bien, seguimos en Cable Abierto ahora con el invitado de este sector y obviamente que tiene que ver con la temática. Le damos la bienvenida al doctor Aurelio Romani. Muchísimas gracias por venir, doctor, por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me han invitado y saludo a toda la Roca, a todo el pueblo. Yo quiero preguntarle, más allá de alguna cuestión que hemos hablado antes de arrancar con esta nota, ¿cuántos años de médico lleva usted ejerciendo? Bueno, me recibí en el año 1957 y son 57 años que llevo de médico. ¿Qué va? Sí. Y bueno, no sé hasta cuándo voy a seguir, pero hasta que Dios me dé la lucidez y que pueda hacer las recetas, hasta ahí voy a estar. Hasta ahí. Sí, sí. Me decía que nació en Alarcón. En Alarcón. ¿Una familia de cuántos hermanos? Bueno, 12 en la familia. 12. 12 en la familia. Yo era el 11, el número 11. Qué va. En la estancia en la Esmeralda. En la estancia en la Esmeralda. O sea, y nació ahí. Ahí nací, sí, ahí nací. ¿Y no lo atendió ningún médico? ¿Fue parte? No, era una, digamos, lo que se llamaba una comadrona, ¿no es cierto? Una mujer que ayudaba a las parturientas al parto, hacían lo que podían, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso hoy, siendo médico después de tantos años? Bueno, yo todas esas cosas, digamos, uno la interpreta de acuerdo a las circunstancias, ¿viste? En ese tiempo, llevar al médico a la estancia era... Y por otro lado era una costumbre, ¿no? Que las madres se hacían entender con estas señoras, ¿no es cierto?, que ayudaban en el problema del parto. Qué va, qué va. Ahora, Bueno, indudablemente que ahora esas cosas ya no existen, ¿no es cierto? Claro. Indudablemente. claro. Quería preguntarle por sus inicios como profesional ya recibido y por qué se va a OL a ejercer. Bueno, el motivo principal fue una visita que tuve del intendente de OL. Se había enterado de que en La Roca había un médico recién recibido. Entonces había fallecido el médico de OL. Estaban sin médicos. Y me fue a invitar a mí para que vaya al pueblo. Y bueno, la verdad que le acepté la invitación para ir a ver. Y de acuerdo a lo que yo veía, me instalaba definitivamente, ¿no? Y bueno, fui al pueblo, y bueno, un pueblo humilde como La Roca, ¿no es cierto? O sea que yo larroqueño, ir allá era prácticamente lo mismo, o sea, el mismo ambiente
de la ciudad, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, por ahí mamá me dice, estuviste 7 años fuera, dice, y ahora te vas a ir otra vez. Bueno, mamá, le digo, tengo que ir a ver las cosas de la medicina, por lo menos enterarme de las cosas y hacer algo de práctica. Y bueno, ahí me ofrecieron, porque estaban todos los puestos libres. Y bueno, estaba el puesto de director del hospital, estaba el puesto de médico policía, estaba el puesto de médico del ferrocarril, médico de obra social, y estaba Mazaruca, que es un establecimiento forestal que está a 25 kilómetros de Ol, y había que atender Mazaruca, o sea que el trabajo era bárbaro. Y bueno, me animé y fui para allá. ¿Y cómo es y allá estuve 23 años. ¿Cómo es que en una familia, perdón que lo interrumpa, en una familia de 2 hermanos, usted tiene la posibilidad de irse a estudiar la medicina? ¿Y a dónde estudió medicina? Bueno, éramos 4 hermanos varones. Y bueno, papá tenía su campo, arrendaba campo, era trabajo de agricultura y ganadería. Y bueno, había indudablemente trabajo para todos los hermanos ahí, inclusive yo, pero yo dije, bueno, posiblemente ya es suficiente que mis 3 hermanos trabajen en el campo y yo pueda irme, ¿no es cierto?, a algún lado a hacer algo. Por otro lado, qué sé yo admiraba mucho los médicos del pueblo, el doctor Zurraco, todas esas cosas, ¿no es cierto?, donde veía que había, digamos, un valor en esa persona, ¿no es cierto? Y bueno, yo también me animaba a ver si podía conseguir eso, ¿no es cierto? Y bueno, mis hermanos, yo le dije a mis hermanos, todo el producto del campo lo tienen ustedes, y ustedes me pagan el estudio a mí. Claro. Toda la ¿cierto? Sí, como no, bueno. El asunto es que, gracias a Dios, me pagaron todo el estudio. Yo tenía el hermano mayor que ya papá, mamá eran con cierta edad, y mi hermano mayor el que administraba, Chencho. Bueno, él nunca me dejó faltar un peso. Por supuesto que no era mucho, porque ni siquiera para los cigarrillos me alcanzaba. Pero tenía la plata de la pensión, esa era segura que la tenía todos los meses, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios. ¿Y en qué lugar estaba estudiando? En Buenos Aires. ¿En la Universidad de Buenos Aires? En la Universidad de Buenos Aires. Aurelio, usted me contó en Ol, bueno, nos imaginamos en ese tiempo Ol como debe haber sido La Roque también. Usted los comparó que eran muy similares. Me contó algunas anécdotas porque obviamente la medicina no es la misma que hoy, los adelantos, las comunicaciones no son las mismas que hoy. Había que resolver por ahí situaciones que no se podía viajar el lugar más cerca era Zárate, cruzando el ferry, o Gualeguay. Y eran 4 horas de ferry. 4 horas de ferry. 4 horas de ferry. Y si no, lancha. Yo cuando derivaba paciente lo derivaba por el ferry o si no por lancha. Depende de. No, pero el ferry tenía sus horarios. El ferry tenía sus horarios, digo. Sí, no, son 4 horas. 4 horas de ferry. 4 horas. Y a veces tenía que acompañarlo al paciente, ¿no? Todo eso de acuerdo a la patología que tenía, lo acompañaba o no. Pero bueno. Y después tenía el tren donde llegaba hasta Carbó, y de Carbó a Gualeguay. Esas eran las derivaciones que yo podía hacer, ¿no? Porque el camino de entrada a Bol era muy precario. Tal así que no teníamos ambulancia, no teníamos nada. Y lo único, cuando yo recién fui al pueblo, el vehículo que había era un chip. El único vehículo. Después un señor trajo un auto, pero también muy antiguo, ¿no? Bueno, hasta que por ahí yo, por supuesto, la visita que hacía, porque era un pueblo, las calles muy arenosas,
Claro. Entonces, si vos ibas, por ejemplo, caminabas 5 cuadras, era bastante forzado, porque había que... Entonces, bueno, había un campo cerca del pueblo y yo tuve la oportunidad de arrendarlo. Entonces ahí tenía indudablemente animales vacunos y tenía el caballo, y el caballo mío que yo tenía para andar. Entonces me hacía traer el caballo ensillado y con eso las visitas que tenía que hacerlas en lugares donde había mucha arena, iba a caballo. Claro. Y si no, en bicicleta. ¿En bicicleta en la arena? Y bueno, no te imaginás los golpes que me pegué. Una vez venía, porque del pueblo está el puerto, ¿no es cierto? Puerto de Vicuí. Y eran las primeras andadas en la bicicleta. Bueno, yo venía en bicicleta y a la vía, para que la bicicleta siga adelante, tenés que encararla perpendicularmente. Y yo medio aurícola. Un porrazo terrible. Bueno, después ya no me caí más, ¿no? Claro. Bueno, los problemas que no se derivaban los tenía que resolver. Usted me contó alguna anécdota, no sé si me la puede repetir, que realmente son dignas de escucharlas. Bueno, son varias, la verdad que uno hay que hacer todo lo que puede, lo que tiene a su alcance, ¿no? Bueno, tuve el caso de un parto de una primeriza, donde la edad del embarazo no llegaba a los 7 meses y eran mellizos. Tal es así que había nacido el primero y le digo, mirá, le digo que tenés otro. No, dice, no, doctor, yo tengo problemas de intestino y qué sé yo. No, le digo, mirá que es otro. Y bueno, y nació el segundo. Y bueno, pesaban 1 kilo, 1,1 kg cada uno. Bueno, entonces había que derivarlo. No se podía, ¿viste? Porque no había incubadora en ese tiempo. Y si derivaba, tenía que derivarlo ahí con abrigo y qué sé yo, y bueno, era muy peligroso de que se murieran, ¿cierto? Entonces, resolví atenderlo, yo hacer todo lo que tenía a mi alcance para que estas criaturas se desarrollaran, ¿no? Y bueno, tarea así que pensé que en el hospital no era posible, a pesar de que era el mejor medio, porque como son prematuros y en el hospital está el microbio hospitalario, me lo iba a agarrar y indudablemente no iban a andar bien. Entonces estaba la abuela y le digo, mirá, le digo, ¿no tenés una habitación así cerrada? Bueno, dice, voy a ver, bueno, tengo una habitación allá. Bueno, le digo, lo vamos a llevar allá, lo vamos a criar allá, le digo, porque acá están peligrando constantemente. Y bueno, vi la habitación y me gustó. Pusimos una estufa, un termómetro en la pared para tener la temperatura permanente. Y la abuela, bueno, empezó a alimentarlo por gota. Los chicos vivían, después por cucharadita. Bueno, y con el tiempo vino la mamadera. Y se criaron, se desarrollaron hermosamente. Hermosamente. La verdad que eso es un aliciente para uno en el sentido de que las cosas andaban bien, ¿no es cierto? Uno hacía todo lo que podía. ¿Cómo era solucionar la cuestión con lo que tenían al alcance? Porque tampoco tenían para hacer ecografía y saber que eran mellizos lo que venían. Exacto, nada de eso, nada de eso. Yo no tenía aparato rayos X, no tenía laboratorio. Yo tuve un caso, era de Villa Paranacito, un chico de 6 años. Era diabético
diabético de nacimiento, tuvo una diabetes congénita. Y la madre me lo lleva totalmente descompuesto al hospital. Ella le ponía insulina, por receta médica indudablemente. Y me dice, doctor, lo pasé de insulina. Dice, le puse mucha insulina, lo pasé de insulina. El chico estaba en coma. Y bueno, yo no tenía laboratorio, no tenía nada para digamos, hacer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, entonces me puse a ver, digamos, la sintomatología que tenía y diferenciar el coma diabético del coma hipoglucémico por exceso de insulina. Y ahí me vi él. Y me dice, doctor, lo pasé de insulina. Señora, déjeme trabajar. Yo a su hijo le voy a poner insulina, porque le falta insulina. De acuerdo a la sintomatología, le falta insulina. Le puse insulina, salió. O sea, todas esas cosas que uno hace, bueno, es Dios el que lo ayuda, la mano principal, digamos, uno es un intermediario, digamos, porque las cosas donde vos no tenés medio, se pueden hacer. 23 años, decía, de trabajo ahí, su primera experiencia en la medicina en OL, y después a Larroque. Y después vine a Larroque. ¿Y cómo se encontró Larroque cuando vino en ese momento, después de tantos años? Bueno, después de tantos años y también hacía una medicina muy agitada, digamos. Yo atendía a cualquier hora, o sea, la gente, los pacientes me pedían a las 2, a las 3 de la mañana. Claro. Inclusive a veces le decía yo, por favor, le digo, yo lo que quiero es descansar, le digo, tengo que trabajar durante el día y tengo la noche para descansar. Bueno, doctor, no es nada, dice, deme algo. La verdad que me acostaba y no me quedaba tranquilo. Me levantaba y me iba y lo atendía. Qué va. Ah, sí. Entonces después venía así y dormía lo que podía, ¿no? Claro. ¿Y esa vida lo cansó? ¿Lo cansó esa vida? Y, bueno, no, indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Entonces yo me vine a Larroque y estuve mucho tiempo en mi casa, en el campo. Ahí estuve como 8 meses y descansando. Descansando. Y después me alquilé acá en Larroque una casa y empecé a atender. De a poquito atendía, qué sé yo, bueno, hasta que por ahí fui al hospital, bueno, y trabajamos en Larroque. ¿Se integró ya como profesional? Claro, sí, ya como profesional, con consultorio y todo. Y hoy, Aurelio, después de tantos años, digo, lo que es hoy la medicina, comparándola con aquellos tiempos, hoy hay más especializaciones, ¿no? Bueno, la medicina, y más la medicina que hacemos nosotros acá en Larroque es derivativa. Es derivativa. Uno hace el diagnóstico, indudablemente que el tratamiento es mucho más eficaz en un centro más especializado, ¿no? Entonces, si uno puede hacer las cosas acá, las hace, pero generalmente para mejor estudio y mejor tratamiento se los deriva. O sea, es una medicina muy derivativa. Y generalmente un paciente llega, digo así en líneas generales, ¿cómo usted se da cuenta que no es un problema menor y que hay que tratarlo? Porque a veces el paciente no va para el médico que sabe por cuánto tiempo, de repente siente una molestia y no sabe qué es. Y ahí confía en que el médico le dé la justa y la precisa. Sí, no, por supuesto. No, lo que pasa es que, bueno, yo con la experiencia que uno tiene, digamos, casi todos los diagnósticos se hacen, por lo menos sí, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Lo que pasa es el tratamiento, eso es lo importante, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, allá en OL, una neumonía la diagnosticaba poniendo una pañoleta en la espalda y con el oído. Con el oído diagnosticaba la pulmonía, porque la neumonía tiene periodos, ¿cierto? En el primer periodo hay tales síntomas pulmonares, en el segundo tanto, en el tercero tanto.
Entonces, de acuerdo a lo que yo escuchaba, decía, bueno, principio neumonía o neumonía instalada. Y en aquel tiempo estaba la penicilina. Recién había salido la penicilina, era algo, una bomba. Yo le ponía 3 o 4 inyecciones de penicilina, punto, y se acabó. Claro. Extraordinario. Claro. Y bueno, así tuve muchos casos interesantísimos. Una vez me llegó un chico de Médano, creo que te comenté, con tétano rudo, pero generalizado. Tal así que lo pusieron en la camilla del consultorio, está duro. Yo lo levantaba así de la región lumbar. Si yo lo derivaba en tren, que era el único medio, el traqueteo del tren me lo oficiaba, porque el traqueteo me despertaba las contracturas y me iba a oficiar. Entonces, bueno, y el único medio era en un avión. Entonces había que pedir un avión en ese tiempo y todas esas cosas. Entonces yo dije, bueno, lo voy a internar. Que sea lo que Dios quiera. Entonces agarré una habitación en el hospital. Le puse una enfermera permanente para que en cada contracción le diera el oxígeno. Y yo le hice el tratamiento que estaba a mi alcance, con todo, el suero antitetánico, la penicilina y todo, y le extirpé el foco séptico, o sea, donde partía la toxina, donde estaba el bacilo tetánico. Y era en el pie, era una espina de tutía que tenía ahí encapsulada y con pus. Entonces le limpié todo, ahí, y de ahí partía, ahí estaba el bacilo tetánico. Y bueno, tuve la satisfacción también que se salvó, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, viste, uno hacía todo lo que podía, pero las cosas salían bien. Qué simbólico. No por mí, Qué simbólico de la época esto del caso de tétano, que hoy ya todos tenemos la antitetánica ante cualquier accidente. Claro, por supuesto, antes no. Claro. Sí. Claro, a eso que quería por ahí de alguna manera llegar, enfermedades que eran por ahí mortales, momento, que hoy ya no lo son, con el surgimiento de nuevas enfermedades, es decir, cómo hemos avanzado, entre comillas, y hemos avanzado no entre comillas, digamos. Sí, no, por supuesto, no. Pero bueno, yo ya te digo, cuando yo no podía hacer nada, directamente lo derivaba de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacían durante todos? No, perdón, sí. ¿Qué iba a decir? No, cuando yo recién fui al pueblo, había mucho fallecimiento de lactantes. Era increíble. Yo cada 15 días tenía que dar un certificado, porque ni siquiera me llamaban a mí para que lo atendieran. Y bueno, todas están las medidoras y todas esas cosas, ¿no? Bueno, era la educación del pueblo. Entonces yo digo, bueno, lo que la de fallar acá es hacer la leche que le dan, o no le dan leche. No, después le puedo comentar otros casos. Entonces pedí a la provincia que me mandaran leche en polvo. Y bueno, me mandaron cualquier cantidad. Entonces repartía la leche a las familias y las diarreas disminuyeron notablemente. Notablemente. También era ir a luchar, como decía usted, contra la creencia de la gente que llevaba a una curandera o a una que le metía el empacho y eso. Por eso yo, sí. Yo, al ver un ambiente tan curanderil, claro, yo respeté a todas, Y tal así que en una oportunidad... Mira la competencia. Era la competencia. En ese momento sí. Pero por otro lado, era una ayuda para mí, porque si no, era imposible. Claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, como había tantas medidoras, de llamarlas, hablar con ellas. Respetando el ambiente curanderil del pueblo, ¿no? La llamé a la policía y fueron.
Entonces le dije, miren, le digo, yo no tengo ningún problema de que ustedes midan a los chicos. Pero lo único que les pido, porque cuando hay vómito, hay diarrea, se deshidratan y se mueren. Y le digo, mándenlo al médico inmediatamente. Bueno, así tomamos esa conducta, ¿no? Claro. Pero nunca me gustó, y había también una mujer que hacía curaciones y una vez se enfermó y bueno, quiso que la atendiera. Claro. Y voy allá y me la encuentro en la cama con un crucifijo en el pecho. Esa era la curandera que había en el pueblo. O sea, son todas, digamos, pensamientos de ellos y como era el ambiente tan curanderil, ella era famosa, venía gente de todos lados, pero yo nunca la molesté, nunca la dejé que trabajara. Y en aquel tiempo no se podía hacer otra cosa, ¿viste? Ahora igualmente que no se puede hacer eso, con tantos adelantos y con los centros que es muy cerca, entonces eso ya no se puede hacer. Pero eso no significa que hoy sea más fácil diagnosticar, por ejemplo. Por supuesto, lo tiene todos los medios para hacer los diagnósticos. No. Hoy la medicina, ya te digo, es una medicina, digamos, fácil, digamos, ¿cierto? Cuando uno más o menos tiene los conocimientos generales, ¿no? Y ha tenido que adaptarse, por ahí yo le planteaba las nuevas enfermedades que han surgido, o enfermedades que en un momento eran mortales y hoy ya no lo son, digamos, cómo ha ido cambiando también eso. Ha tenido usted que ir adaptando y actualizando. Sí, no, indudablemente, viste, los microbios, los virus, todos esos tienen su virulencia, su malignidad, ¿no es cierto? Y por ahí disminuye esa virulencia, o sea, que los virus no son tan... no producen cosas graves, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios con las vacunas que tenemos, el problema, por ejemplo, de la gripe se ha solucionado, y eso es muy importante, porque la persona que tiene gripe no se cuida, guarda con la neumonía, ¿no? Entonces, gracias a la vacuna que tenemos, no tenemos problemas. O sea, en el invierno nosotros, acá en La Roca, te digo que atender una gripe, bueno, ¿se vacunó? No, bueno, pero serán contados, ¿no? Claro. Pero todos los que se vacunan andan perfectamente bien. Y además hay pocas curanderas también. Hay pocas curanderas ahora. Sí, no, medidora segura que hay. Sí, que se miden. Y bueno, toda la gente le tiene confianza a la medida, ¿no? Y a mí me dicen en el consultorio. Bueno, yo no he medido, todos me dijeron que estaba empachado hasta acá. Claro. Bueno, perfecto. Yo atendí, hacía el diagnóstico y daba el tratamiento. Bueno, le digo, no interesa que lo hayas medido. Usted recordaba recién esa serie de mortalidad de lactantes que decía, de enfermedad. ¿Qué otra enfermedad recuerda que haya sido bastante recurrente acá en la Roque, que haya habido casos, varios casos de esa época? De aquella época, bueno, yo no estaba acá, pero el problema fundamental, ya te digo, es cuestión del virus normal, el virus de la gripe. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Después, bueno, por ahí hay problemas de piel, donde hay poca higiene, ¿no es cierto? El problema, digamos, la escabiosis se llama. Es la vulgar sarnilla, ¿viste? Claro. Donde no hay higiene, es capaz que si hay 10 en la casa, los 10 la tienen, ¿no? Claro. Y bueno, todas esas son enfermedades que menos mal que se curan, que andan bien, ¿no? Bueno, hemos venido hablando, no sé, más de... Me intriga una cosa más, sí. Quiero que para terminar, si es posible, ¿cómo fue articular durante tantos años de medicina la llegada de los hijos, la conformación de la familia?
combinar el trabajo con formar la familia? Bueno, la verdad que yo fui a OL, fui cholo, pero tenía mis hermanas, Maruca y Anita. Primero fue Anita y bueno, después fue Maruca, hasta que yo dije, bueno, yo tengo que buscar a alguien que me acompañe. Claro. Entonces, bueno, hice tiempo. Me vine a un baile de la Roque el 9 de julio. Y bueno, ahí vi una chica que no era de acá. Entonces me dijeron, mirá, hija de fulana de tal. Bueno, los padres buenos, yo, bueno, ya me gustó, yo dije, bueno. Y bueno, la saqué a bailar, empezamos a conversar. Y después vino una polka de dama. Y bueno, yo esperaba, medio la miraba yo, pero no la quería mirar tanto a ella, ¿no? De repente aparece y me sacó en la polka de dama. Y ahí comenzó todo el romance. Ahí comenzó todo el romance y bueno, ahí estamos juntos, gracias a Dios. ¿Con Graciela cuántos años hace? Y son 54. ¿Qué va? 54 años. ¿Qué va? La conocemos a Graciela, todo un personaje. Que es todo un personaje, Graciela la conocemos, digo, sí. podemos decir. Sí. Podemos decir. Bueno, Aurelio, seguramente quedan muchísimas cosas para hablar. Ya hace como 25 minutos estamos hablando, o más también, porque nos entusiasmamos nosotros también. La verdad que ha sido muy fructífera esta charla. Y esperemos que para la gente también, así que le agradecemos infinitamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me hayan invitado, así que muy agradecido. Muchas gracias. Muy contento de haberlo hecho. Bueno, yo también. Gracias. Tus necesidades son únicas, igual que vos. Por eso en Palmares te ofrecemos préstamos a tu medida y en el acto. Esperamos que con Palmares vos podés. Efectivo en el acto, Palmares. Muy bien, compartimos esta nota. Ustedes saben que uno periodísticamente dice, bueno, tiene que tomar decisiones, ¿no? Sí. Le hacemos una nota de nuevo a Aurelio, lo buscamos, lo molestamos. Y realmente es tan rica esta nota que acabamos de ver. Fue tan linda, fue tan memorable, podríamos decir que el mejor homenaje para rendirle al doctor Romani era reiterar y repetir esta nota, porque realmente es muy rica, muy entretenida y muy interesante. Y muy comentada fue en su momento. Sí. Aquellos que no la vieron, ojalá hayan tenido la posibilidad de verla hoy. Si no, la van a poder ver el miércoles al mediodía, la repetición de Cable Abierto. Le agradecemos una vez más al doctor Aurelio Romani por haber estado acá en Cable Abierto. Fue una nota muy linda que ojalá ustedes hayan disfrutado como disfrutamos nosotros en el momento que se la hicimos. Y es nuestra especie de pequeño homenaje a estos 60 años de profesión del doctor Romani. 60 años. Bueno, nos vamos entonces con la satisfacción de haber compartido un tiempo más con ustedes, de haber estado al aire y de haber completado una programación más de Cable Abierto. Le agradecemos por supuesto a nuestros auspiciantes, a toda la gente de Cablevisión La Roque, Cepi Germano, Maxi Sellanes y a todos ustedes que hacen posible también que estemos acá cada martes. Nos vamos a encontrar en el próximo programa. Hasta la semana que viene.